en una investigación de archivo que llevé a cabo este verano, pues encontré la documentación con la descripción, la localización, el lugar exacto en el que estamos. Esto era el Ingenio Nuevo, también llamado Nuestra Señora de las Angustias. No confundir con la fábrica azucarera Nuestra Señora de las Angustias, por la que luego pasaremos cuando subamos a la ermita. Aunque luego veremos por qué aquella fábrica adopta el mismo nombre que esta. Nos encontramos en el año 1805. Hace un año que San Antonio Abad ha sido vendido por Fisón Martínez y Navarro a Blas y Miguel Herrero y a José de Navas de Frigiliana, vecinos de Frigiliana, y parece como si una serie de propietarios y fuerzas vivas de Nerja pues no les debió de gustar mucho que unos vecinos de Frigiliana compraran el ingenio San Antonio Abad, que no se llamaba San Antonio Abad. Eso es algo que he aguardado hasta estar aquí para deciros cómo se llamaba verdaderamente. Aquel ingenio se llamaba simplemente el Ingenio de Nerja, o el Ingenio de Fabricar Azúcares de la Puebla de Nerja. No tenía nombre ninguno, ni ningún nombre especial. Eso luego es posterior y veremos por qué. La cuestión es que en 1805, 10 propietarios de Nerja, uno era de Frigiliana, pero 9 era de Nerja, deciden formar una sociedad, una comandita, y construir un ingenio azucarero que se va a denominar Ingenio Nuevo, en contraposición al Ingenio Viejo. Y a partir de ese momento, el ingenio de fabricar azúcares de la Puebla de Nerja empieza a ser llamado Ingenio Viejo para distinguirlo, diferenciarlo de este Ingenio Nuevo que se acaba de construir. Lógicamente, aquí había más gente de la cuenta, 10 personas eran muchas. En el año 1806 tienen que constituirse en sociedad y poner unas condiciones muy estrictas de qué había que aportar, qué tenía cada uno que quedarse, qué ocurría cuando uno se desligaba y vendía su parte, a quién prioritariamente se la tenía que vender, etcétera. O sea, hacen una especie de contrato, y a partir del año 1807 algunos de estos propietarios empiezan a vender sus décimas partes a otros propietarios. ¿Y quiénes son esos propietarios que empiezan a comprar esos trozos, esos cachitos de la empresa? Pues esos propietarios son los de Frigiliana, del Ingenio Viejo, que quieren irse quedando también con lo que se va construyendo aquí. De manera que el Ingenio Nuevo, Nuestra Señora de la Angustia, en torno a 1830, 1840, está completamente paralizado y dejado que se caiga completamente en ruinas ya en esa fecha. Los herreros y los navas de Frigiliana, propietarios del Ingenio Viejo, pues que son también propietarios de esto, van a ir poco a poco dejando morir también el otro ingenio, cuando uno de sus herederos logra reunir todas las acciones y todos los trocitos en que se habían dividido tanto este como aquel, los reúnen bajo la propiedad de uno solo, construyen la fábrica Nuestra Señora de las Angustias, como heredera en el nombre de este ingenio Nuestra Señora de las Angustias, que había pertenecido a sus antecesores, pero que él había logrado reunir en sus manos, en su propiedad. Y entonces este ingenio tiene en realidad una vida de unos 30 años no más. 30 años estuvo activo este ingenio y a partir de ahí se deja morir. Ya en la documentación de archivo, cuando José de Nava recibe en herencia estas tierras, dice, y en herencia en la cuesta del ingenio se le hereda o se le cede una finca tal, con los restos, con los muros y torreones del Ingenio Nuevo, también llamado Nuestra Señora de la Angustia y tal, y está perfectamente documentado. ¿Qué queda de lo que fue este ingenio? Antes se veía más, ahora ya se va viendo menos, sobre todo después de la construcción de estos edificios. Vemos esta parte de aquí,
Y si fuéramos al Puente Viejo, no vamos a ir ahora, pero si otra vez tenéis ocasión, cuando vengáis por el Puente Viejo, veréis en la parte de abajo una serie de arcos. Esto nos indica que el ingenio debería de tener seguramente dos plantas, una planta inferior donde estaban los molinos, las salas de calderas, las cocinas. Las cocinas era donde, no donde se hacía de comer, sino donde se trabajaba esa pasta mielada que luego se transformaba en cristales de azúcar. Todo esto debía estar en la planta de abajo y la planta superior debía estar reservada para lo que se llamaban las salas de pilleras, que era donde se colocaban los porrones y los conos de azúcar para que el azúcar se secara. Eran los secaderos de azúcar, digamos, ¿no? Debían estar en esta parte superior. Pero a falta igualmente de una mínima intervención arqueológica que nos ayude a leer lo poco que conservamos de descripción de lo que aquí había a través de la documentación de archivo, pues no podremos realmente nunca hacernos una composición de lugar de cómo era exactamente este ingenio nuevo o Nuestra Señora de las Angustias. A partir de los años 30 del siglo XIX, el ingenio viejo empieza a ser denominado en los documentos San Antonio Abad. Y San Antonio Abad es el nombre que se le da a ese ingenio durante los últimos 40 o 50 años de su vida activa. Y es el nombre con el que lo conocemos hoy, pero no es el que tradicionalmente tuvo ese ingenio. Bien, con esto cerramos lo que es el ciclo de los ingenios preindustriales del río Chillar. Yo siempre, a todo el que me quiera oír y sobre todo a los responsables del ayuntamiento, les digo que realmente una ruta fundamental de Nerja es el río Chillar. La ruta del río Chillar está completamente descompuesta, no tiene prácticamente ningún interés. Pero si supiéramos unir el interés histórico, los restos patrimoniales puestos en valor, con el interés paisajístico que tiene el río Chillar, ya desde su desembocadura, con la torre vigía cercana para la protección, y todo lo que sería hasta llegar a la Fábrica de la Luz, sería una ruta realmente importantísima, interesante, y de cara al turismo, de cara a la actividad económica y por supuesto de recuperación del pasado histórico y de la memoria histórica de los nerjeños. Pensar que yo hablé antes de las relaciones económicas y de las relaciones sociales, no podéis ni imaginar lo que los ingenios azucareros han supuesto para la configuración de la sociedad de este tiempo. Pensar, por ejemplo, que aquí se molía maquila. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tenías un haza de un terreno, cultivabas caña, lo traías al ingenio y el dueño del ingenio te pagaba la mitad, o sea, el azúcar que produjera la caña que tú llevabas se dividía en dos mitades. La mitad se la daba al agricultor y la otra mitad se la quedaba el dueño del ingenio como cobro por todo el proceso de molienda y de fabricación del azúcar. Bien, hasta ahí todo normal. Pero ¿qué ocurre? Que como los campesinos necesitaban dinero para cultivar la caña no se siembra y está siempre ahí. Cada 2 años hay que quitarla y hay que poner nuevos plantíos. ¿Qué ocurre? Que se necesitaba un cierto capital. Muchas veces no tenían y pedían por adelantado a los dueños de los ingenios que les diera el dinero a cuenta de lo que iban a entregar en la cosecha siguiente. Si la cosecha siguiente era mala, no podían entregar nada y se entrampaban. ¿Y qué ocurría? Que el dueño del ingenio se quedaba con la tierra. Y así, grandes propietarios de ingenios azucareros o de fábricas azucareras, como los Larios, se han hecho con ingentes cantidades de terreno que luego ponían en manos de colonos para que siguieran cultivándola. Ese es el problema, por ejemplo, de los colonos de Maro, fundamentalmente. ¿Y dónde arranca todo eso? Del sistema de propiedad de la tierra, de reparto de poder y de estructura económica y social que hay en esta zona, va configurando una estructura social también diferente. Aquí, por ejemplo, los dueños de San Antonio Abad, los López de Alcántara, colocaban a gente a trabajar en el ingenio. Te doy un trabajo, pero a cambio me das tu tierra. De manera que los dueños del ingenio empezaron comprando una cantidad de marjales y en 1800, cuando venden, resulta que tienen el doble o el triple de lo que inicialmente habían comprado. ¿Y cómo conseguían toda esa cantidad de tierra?
tierra, y luego cuando ya está la Nerja moderna, casas, hay infinidad de casas, los Pérez del Pulgar del Maro o los Larios, por ejemplo, propietarios de una casa en calle Granada, de otra en calle La Cruz, de otra en tal, de otra, y tú decías, bueno, esta gente, propietarios que viven en un palacio en Granada o en Málaga, ¿cómo es posible que tengan tal cantidad de casitas pequeñas? ¿Por qué compran? No compran. Evidentemente son propiedades que los que están, digamos, endeudados con ellos tienen que dar a cambio en pago de lo que les han anticipado. Bien, vamos ahora ya hacia la ermita y vamos a pasar, no nos vamos a detener porque no hay tampoco gran cosa que ver, pero cuando subamos, digamos, la Cuesta del Ingenio, lo que hoy llamamos Cuesta del Ingenio y lo que hoy llamamos calle San Isidro, la que hemos utilizado para bajar de la ermita, en realidad antiguamente era todo la misma cosa. Y lo que había entre el edificio que hay donde estuvo la Caja de Ahorro de antes, que era hoy Unicaja, bien, eso era lo que se denominaba la barrera del ingenio, una barrera que había allí, pero tiene forma como de tirachinas, digamos, hasta que ambas calles confluyen en esta cuesta que baja hacia abajo. Aquí terminaba el Chaparil. El Chaparil que pensamos que es aquella zona de allí, no, era mucho más extensa. El límite del pago, ese enorme pago denominado el Chaparil, terminaba justo en la Cuesta del Ingenio. Y desde la Cuesta del Ingenio hacia allá estaba lo que se llamaban las azas del Molinillo. El Molinillo que hemos visto allí, la Molinillo, luego Molinillo. Y justamente en la subida de la Cuesta del Ingenio no se llamaba Cuesta del Ingenio a esta parte de aquí y no Cuesta del Ingenio a aquella parte de allá. Todo era la Cuesta del Ingenio. En la subida de la Cuesta del Ingenio, uno de los propietarios de San Antonio Abad y de esto, José de Navas, y su hija Celedonia y su hijo Ruperto de Navas, ellos de Frigiliana, aunque ya también con muchas propiedades en Nerja y casas en Nerja, deciden comprar a un tal capitán Valdivia una serie de azas de terreno que había pegadas a la ermita de las Angustias, y allí deciden construir una fábrica azucarera con moderna maquinaria, en fin, comprada. Esa maquinaria se compraba en Francia o en Bélgica, en Birle-Wasson o Lille, Five Lille, que eran las empresas, y te montaban entera, es decir, decían, usted tiene que tener una casa con tantas piezas y tantos metros y tanta altura, y entonces ellos llegaban y montaban la maquinaria desde el tren de molinos hasta la centrifugadora que centrifugaba el azúcar para expulsar la miel y dejar los cristales. Todo eso estaba montado, y esa es la primera fábrica azucarera de producción industrial propiamente dicho que hay en Nerja. 2-3 años después, en el 64, se compran los terrenos para construir San José y empiezan ya prácticamente a funcionar. Esa fábrica de Nuestra Señora de las Angustias, pues también ha estado hasta los años 50 o 60 la chimenea, hoy ha desaparecido. Me acuerdo que anidaban cigüeñas en lo alto. En lo alto de la chimenea, ¿verdad? Eso lo he visto yo de chico. Eso hoy solamente se puede ver a través de fotografías antiguas. Se puede ver, se ve todavía la base de la chimenea, está todavía, y una parte de lo que fue la antigua fábrica. Tampoco se conservan planos ni documentación que describa cómo era interiormente, pero bueno, podíamos hacer una especie de reconstrucción de qué partes habría en la zona que queda, partes de almacenamiento, etc. Y esos restos que quedan pues pertenecen a la primera fábrica industrial. Como veis, pocos restos. Hay otros que están más completamente conservados. Por supuesto, la estrella en cuanto a todo lo que queda todavía en pie es San Joaquín de Maro. San Joaquín de Maro no tiene tejados, no tiene techos, pero prácticamente todo lo que era la fábrica, todas las dependencias. Podemos ir con un catálogo de Five Lille de la empresa, de toda la maquinaria, y podemos imaginar qué había en cada sitio por los restos que quedan de anclaje en las paredes, etcétera, etcétera, conservados.
Allí había además una serie de viviendas para colonos. Aquello no solamente era una fábrica, era una colonia. Allí había una serie de viviendas para colonos, se conserva todavía el muro que lo rodeaba, es decir, es un complejo industrial que va mucho más allá de un simple resto fabril. Y bueno, y San José, que se perdió mucho, pero bueno, queda la chimenea, queda la casa Arce, queda la sala de la melaza, el cargadero del azúcar, el edificio secadero de azúcar, es decir, identificados una serie de edificios que todavía quedan remodelados y tal, pero tal como eran en su momento. Y la fábrica de los cangrejos, que eso la Piqueta acabó con ella y se urbanizó con la plaza de los cangrejos, pero hay restos todavía por conservar. ¿Por qué se le asocia el nombre de santos a los ingenios? Y en concreto la de los cangrejos, ¿por qué de los cangrejos? Los cangrejos, un nombre popular, se llamaba San Clemente. O sea, también santo. Sí, tenía San Clemente, pero también recibe el nombre de la independencia. Depende del momento político en que el tema. Había veces que bueno, que los propietarios que eran industriales, pertenecientes a la burguesía liberal, pues ponen una fábrica La Independencia. Luego pasa a denominarse San Clemente y le ponen de los cangrejos. Bueno, no sabemos por qué, pero parece ser que instalaron unas máquinas y las máquinas, cuando las pusieron a funcionar, empezaron a moverse andando hacia atrás. Por eso le llamaron fábrica de los cangrejos. Esa es una leyenda urbana, pero no sabemos si eso es realmente así. A lo mejor había cangrejos. Estaba la roquilla allí al lado, había un montón de cangrejos. Que también se llama cangrejos a los transformadores. Los transformadores de corriente les llamaban cangrejos en un determinado momento, ¿no? Entonces yo pensé que aquello era una fábrica de transformadores y que por eso lo habían puesto. No. También cangrejos porque había cangrejos por allí. Porque había también cangrejos por el mar, por eso le llamaban de los cangrejos, pero que eso no sabemos porque... Yo tengo una foto, se ve